Quiero, doctor Julián, esta mañana hacer unas reflexiones muy profundas sobre el temario de este encuentro, porque Confecámara se reúne a conmemorar sus 50 años de existencia, planteándose el interrogante de cuáles son y cuáles deben ser los detonantes del crecimiento. Pareciera una discusión, claro, obvia y por supuesto necesaria, pero yo creo que hay que llevar esta discusión al plano de lo que Colombia es hoy y a dónde queremos que llegue Colombia en las próximas décadas. Cuando se habla de crecimiento, no es solamente una estadística, no es una cifra. Cuando se habla de crecimiento, se habla de la transformación estructural de la sociedad. Y yo he apelado muchas veces, cuando hablo de crecimiento, a hacer comparaciones. Colombia hoy es un país que tiene un ingreso per cápita inferior a los $8.000, pero al mismo tiempo es un país que acaba de ingresar a la OCDE. Y cuando nosotros comparamos a nuestro país con los demás países que están con nosotros en esa asamblea permanente de diálogo y cooperación económica, nos damos cuenta que la gran mayoría de los países que nos acompañan tienen ingresos per cápita superiores a los $30.000. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuánto se demorará Colombia para llegar a esos niveles de ingreso per cápita que nos permitan situarnos en ser un país de ingreso alto? Porque esa debe ser la meta nacional, el propósito nacional para las próximas décadas. Sencillamente nos demoraríamos más de 100 años creciendo al 1%. O podríamos hacerlo en 20 años si creciéramos al 7%. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. No es si el crecimiento es la conversación o la discusión, sino que tiene que ser el propósito nacional, pero tiene que ser un crecimiento orientado también a que cuando se van alcanzando mayores niveles de expansión económica, también se deben traducir en un mayor bienestar para la sociedad. Y esa ha sido la tarea que nuestro gobierno ha planteado desde el primer día. La planteé en algunos de los debates presidenciales a los que usted generosamente me invitó, aquí mismo con ustedes. Hace tan solo unos años hacíamos esa reflexión. Y por eso, si vamos a hablar de los detonantes del crecimiento, me parece muy importante que hoy, que tengo la posibilidad de dirigirme a todo este plenario de Confecámaras, un año después de haber llegado a la presidencia, nos hagamos las preguntas de dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos. Y ese primer interrogante de dónde estábamos, a mí me parece muy necesario para abrir una conversación. No porque sea una conversación que se tenga que hacer siempre en retrospectiva, sino porque es importante para que en el mismo sentido que usted ha planteado sobre las reflexiones de Steven Pinker, entendamos que hay progresos que merecen celebrarse, no con ánimo jubiloso y victorioso, sino para seguir perseverando para alcanzar mejores niveles. Y ahí es donde yo quiero hacer la primera reflexión. Por años en este país, la política económica se centraba en 4 o 5 macroindicadores, pero el crecimiento no era el punto central de la discusión. Era más el control de la inflación, era más la política monetaria, era más la diversificación exportadora, pero pareciera que el crecimiento no estaba en la conversación. ¿Y por qué lo digo? Porque por años se cometieron grandes torpezas en el país, como la de hacer la política fiscal siempre para que el Estado creciera sus gastos
pero a costa de financiar esos gastos adicionales, asfixiando con impuestos al sector privado, a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, que son los llamados a generar crecimiento. Y así estaba Colombia. Reformas fiscales que se hacían cada 2 años y siempre el Estado buscando gastar más, pero pasándole la cuenta de cobro al empresario. Era como si el empresario se hubiera convertido en una especie de vaca lechera que se ordeña en función del apetito de gasto del Estado. Y eso al final del día terminaba impactando negativamente las aspiraciones de crecimiento de Colombia. Por eso no es mentira que el año 2017 cerró con un crecimiento del 1.4%, porque al mismo tiempo que teníamos ese crecimiento, teníamos tasas efectivas de tributación, según el tamaño de las empresas, que podían superar el 50, el 60 o el 70%. Y que al mismo tiempo nos hacían perder competitividad, productividad, y nos hacían perder el atractivo para los inversionistas. Porque cuando la política fiscal se hace solamente en función del apetito de gasto y se le transfieren esos costos a las empresas, lo único que se termina generando es un inmenso ambiente de incertidumbre jurídica para el desarrollo empresarial. También cuando miramos el dónde estábamos, el país llegó a tener un déficit del 4% del PIB hace no menos de 3 años. Y ese déficit lo acompañaba también una inflación elevada. Pero más dramático aún, lo acompañaba de alguna manera una pérdida de competitividad, porque el apetito regulador de todas las actividades privadas también se estaban convirtiendo en impuestos adicionales. Ese diagnóstico lo compartí en este auditorio hace tan solo 2 años y medio. Y le dije a los colombianos que la razón por la cual nosotros queríamos hacer un proceso de cambio empezaba por dignificar el papel del empresario en la sociedad. Porque Colombia necesitaba decirlo con claridad y sacudirse de lo que ha sido una práctica desdeñosa en muchos países de América Latina, que es dejar que el empresario caiga en convertirse en la especie de un balón de fútbol en una confrontación ideológica entre izquierda y derecha, pero sobre todo donde la izquierda siempre quería utilizar al Estado como una especie de opositor al desarrollo empresarial, porque dejaba que los empresarios cayeran en una falsa polarización o en una inducida polarización que lo convertía en el eje de una confrontación de clases. Y esa tragedia la han vivido muchos países, y tristemente la ha vivido un país vecino y hermano, que vio cómo el sector privado terminó convertido en la gran manipulación de una lucha de clases que para lo único que sirvió fue para que se quedaran en el poder los que arruinaron y esquilmaron al Estado venezolano. Como no queríamos y como no queremos que eso ocurra jamás en nuestro país, tenemos que salir de la actitud vergonzante de muchos gobiernos que no defendían con ahínco al empresariado, porque consideraban que si lo defendían, entonces quedaban expuestos a los ataques de los mismos que los quieren arrinconar en esa lucha de clases. Yo les dije a ustedes que quería aspirar a la presidencia y que quería ser el presidente de Colombia para dignificar el sentido de la empresa en la sociedad colombiana, para que la armonizáramos en virtud del artículo 333 de nuestra Constitución, que reconoce la función social de la empresa y que reconoce que es en el espíritu de la función social de la empresa como nosotros podemos construir una mejor sociedad. Y aquí estamos para ratificarlo. Y lo digo con pasión, apreciados amigos, porque este es un país de espíritu emprendedor. Y el emprendedor no tiene ni color político ni color partidista.
Es parte del ADN de un país donde en todos los rincones aparece un ciudadano, una ciudadana, con el deseo de empezar un negocio. Además, con una tenacidad resiliente, porque en muchas regiones del país hacer empresa es un acto de arresto, de valentía y muchas veces casi temerario. Pero vemos cómo en el país crecen empresas, nacen empresas y quieren además ir generando empleo. Reconocer esa realidad es lo que nosotros hemos planteado desde el primer día de nuestro gobierno. Y hoy puedo decirle, doctor Julián, que no vengo a hacer una rendición de cuentas plana, sino decirle a Confecámaras que lo que le propusimos al país está en ejecución, que en 13 meses de gobierno hemos logrado plantearle al país por primera vez en años una política tributaria que le reduce la tasa efectiva de tributación a los que quieren hacer empresa en Colombia. Ese descuento del 100% del IVA en los bienes de capital es transformador, como lo es el descuento del 50% del ICA, como lo es el régimen simple, como lo es el desmonte gradual de la renta presuntiva, como lo es también la transparencia y la claridad para que los nuevos emprendimientos no tengan que nacer asfixiados y que durante los primeros 7 años para las empresas de base tecnológica y en las industrias creativas surjan con 0 impuesto de renta a cambio de una mínima inversión y de una generación mínima de puestos de trabajo, como lo ratifiqué el día de ayer, firmando ese decreto para que las empresas que nazcan en Colombia en esos sectores tengan la posibilidad de verse más competitivas. Le hemos hecho una apuesta clara también al campo, porque el emprendimiento también es rural, y por eso estamos próximos a sacar el decreto que reglamenta esa ley de reactivación económica en lo que tiene que ver con 0 impuesto de renta para los nuevos emprendimientos rurales durante los primeros 10 años, también a cambio de un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Esa articulación de políticas es muy importante porque le hemos cumplido al país con esa visión. Quienes han analizado de manera clara y transparente los beneficios ya pueden considerar que la sumatoria de toda esa eliminación de carga puede representar una reducción de cerca del 20% en la tasa efectiva de tributación o inclusive superior dependiendo del tamaño de las empresas. Esas son actitudes claras y reales. Pero adicionalmente, doctor Julián, que buscan motivar la inversión en nuestro país, y esa inversión es la que se traduce en crecimiento. Todavía recuerdo algunas opiniones que decían que esas medidas no iban a generar crecimiento de manera rápida. Pues lo cierto es que el año 2017 cerró con un crecimiento del 1.4 y los primeros trimestres de nuestro gobierno llegó al 2.8 y la expectativa de este año está por encima del 3, cuando América Latina apenas crece al 0.5%, y eso muestra el talante de lo que es Colombia. Pero todavía muestra más nuestra resiliencia porque esos niveles de crecimiento no son comparables con otros países, porque los otros países no tienen 1.4 millones de migrantes en el territorio, ni mucho menos. También tienen que enfrentar choques externos como los que se pueden presentar fácilmente en América Latina. Colombia le muestra al mundo no solamente que su economía está creciendo, sino que ese crecimiento también viene acompañado de indicadores dicientes, como uno que se conoció ayer, doctor Cabal, donde se medía que el consumo de los hogares llegó al crecimiento más alto de los últimos 44 meses, o donde nosotros también veíamos con muchísimo entusiasmo que la inversión extranjera directa en el primer semestre creció un 24% en el país, de manera que si hay alguien que quiera controvertir la evidencia, ahí la tiene, para que se dé cuenta que el proceso de crecimiento empezó, está en marcha y vamos a seguir trabajando por él.
Y a ese proceso lo acompaña también el ver que Colombia tuvo en el 2018 el mejor año de la historia del turismo. Y que este año se va a mejorar, porque tendremos nuevamente el mejor año de la historia del turismo en nuestro país. El año pasado fueron 4.2 millones de visitantes no residentes. Este año no solamente esperamos aumentar la cifra, sino que también tengamos la mayor tasa de ocupación hotelera de los últimos 15 años. Y eso muestra que Colombia está siendo siempre bien percibido. Pero eso no viene aislado. Viene también con un gobierno que se ha propuesto reactivar la economía en todos los frentes. Que el 70% de los proyectos 4G de infraestructura que estaban paralizados hoy están en ejecución y pueden mostrar que el sector está creciendo a 2 dígitos, casi en un 14%. Hemos entendido que en el sector de vivienda, particularmente en el de interés social, hay una recuperación notoria. Y en el no bis, donde veníamos prácticamente con unas cifras bastante lánguidas, también se está dando un proceso de recuperación que esperamos se manifieste con más claridad en el segundo semestre de este año. Pero todo esto también cae en la concepción de un país que hoy se ve en América Latina como un lugar seguro para la inversión. Hemos ratificado nuestro grado de inversión en los mercados internacionales, hemos puesto en marcha una misión que reforma los mercados de capital. Y adicionalmente estamos viendo que los grandes fondos internacionales de emprendimiento quieren venir a Colombia. Y como si fuera poco, en tan solo un año de gobierno, logramos que el Foro Económico Mundial abriera en nuestro país, en Medellín, el primer centro para la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante, y hace parte de uno de los 5 centros de la cuarta revolución en el mundo, porque Colombia se ve como un país de transformaciones tecnológicas. En tan solo un año, doctor Julián, hemos triplicado la capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Recibimos menos de 60 megas, hoy vamos casi por 180 y hemos asegurado inversiones en lo que fue la subasta de cargo por confiabilidad para superar 1.500 megas y seguramente con el éxito que esperamos tener en la subasta de largo plazo superaremos con creces esas metas. Hemos puesto en marcha la ley de movilidad eléctrica que va a permitir la sustitución y transformación del parque automotor del país, también trayendo inversiones en electrolineras, en capacidad de carga doméstica, pero adicionalmente con unos incentivos tributarios que pueden hacer a Colombia el país más atractivo para la producción de esos vehículos en los próximos años en América Latina. Si nosotros vemos esos avances, también miremos los avances que hemos tenido en materia de telecomunicaciones. Sacamos adelante en un año la ley de las TICs, que puede atraer al país más de 2.000 o 3.000 millones de dólares en inversión para que lleguemos al año 2022 con un 70% de cobertura de internet de alta velocidad. Este año llegaremos a 1.000 puntos urbanos de comunidades que se sentían en el ostracismo por la falta de conectividad. Y eso muestra que Colombia también está en ese ciclo transformador. Yo hago todas estas menciones para que nosotros también entendamos que es parte de nuestra responsabilidad no sentirnos triunfalistas, pero también reconocer el progreso. Decía alguien que uno de los problemas que tenía Colombia era que a Colombia le costaba celebrar el progreso, porque son tantas las necesidades que en materia de logros, cuando se alcanza uno, siempre se está pendiente de la tarea que falta. Pero lo cierto es que estas diferencias son notorias en una América Latina turbulenta y que enfrenta muchísimos desafíos. Pero para nuestro gobierno, en esos 3 componentes de legalidad, emprendimiento y equidad, esta capacidad del sector privado para generar bienestar también tiene que ir acompañada de una política social que sea efectiva. A mí me alegró mucho esta semana llegar a Florencia, Caquetá, y ver que en un año ya tenemos 67.000 jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública a través del programa de Generación E.
A mí me motiva que en un año más de 420,000 hogares estén recibiendo el agua potable por primera vez y más de 480,000 estén disfrutando del saneamiento por primera vez, o que haya 16,000 familias que están recibiendo por primera vez en el país la luz eléctrica con paneles solares unifamiliares en las zonas apartadas de Colombia. Esas son transformaciones que están en marcha y que queremos lograr todos los días. Pero déjenme pasar a uno de los temas centrales también del crecimiento. Es cierto que tenemos retos de seguridad, pero los advertimos a tiempo. A mí me gusta de manera permanente estar revisando lo que se decía en otras épocas. Como senador siempre denuncié, con muchos compañeros, que los cultivos ilícitos estaban teniendo un crecimiento exponencial y que se iban a convertir en la más grande amenaza de seguridad para nuestro país. Pues no nos digamos mentiras. Haber visto cómo desde el 2015 hasta el 2018 pasamos de menos de 60,000 hectáreas a más de 200,000 hectáreas, se convirtió en un combustible para los grupos violentos. Muchos que han querido autodenominarse con razones políticas para tratar de buscar los mismos beneficios hacia el futuro de los que fueron en el pasado sus hermanitos mayores. Otros sencillamente están en connivencia con los carteles mexicanos. Y aunque Colombia ha tenido tantos avances, doctor Julián, yo también quiero hoy decirles a ustedes que Colombia no va a dejar jamás que los violentos le arrebaten la esperanza. Que nosotros en un año de gobierno logramos por primera vez en 7 años parar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Y tuvimos una reducción, es cierto, pero no la suficiente. Tenemos que todos los días ser más asertivos y más eficaces. Y ese no puede ser un motivo de debate ideológico o político o partidista, porque enfrentar los cultivos ilícitos no es ni de izquierda ni de derecha. Eso es un asunto de sentido común por el bienestar de los colombianos, por la recuperación de los territorios, por evitar que los violentos capturen las administraciones locales para lavar su dinero o sencillamente para proteger sus estructuras delictivas. Nuestra meta tiene que seguir empleando todos los mecanismos que nos permitan parar ese crecimiento, llevarlo a una reducción sustancial y recuperar la seguridad en todo el territorio nacional. Y aprovecho para decir sobre eso 2 cosas. Este es un gobierno que no hace política con la paz, pero que busca tener una política de paz con legalidad, porque la paz no se construye si no es con el imperio de la ley en el territorio y también con la inversión social, pero no con los discursos demagógicos, sino con la planeación de vida en el momento debido, con la ejecución debida. En 13 meses de gobierno, es notorio, cuando se comparan con los 20 meses anteriores, solamente se habían adelantado 2 proyectos productivos colectivos, en nuestro gobierno 27. En 20 meses se lograron elaborar 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, aquí 14, y se cerraron los 16. Y se ha avanzado en un sentido de catastro multipropósito con un sentido nacional, porque cuando empezó nuestro gobierno solamente el 5% del catastro, doctor Julián, estaba actualizado. Nosotros queremos dejarle al país una herramienta para que en el 2022 el 60% del catastro esté actualizado y lleguemos al 100% en el año 2024. Esos son avances que son claros y notorios. Nosotros no tenemos razón por la cual no apostarle al éxito de los que quieren avanzar en la reincorporación y dejar el camino de la violencia. Y lo hemos mostrado con claridad y hemos tenido además el reconocimiento de la comunidad internacional, como ayer lo hizo la delegada de Exteriores de la Unión Europea o como lo ha hecho el propio Consejo de Seguridad. Porque aquí no se trata de hacer alaracas, sino de
ser asertivos con los resultados, pero que sea esta también la ocasión para decir que así como avanzamos con toda la pasión para que los que quieren dejar la violencia lleguen a la reincorporación exitosa, también seremos implacables con los que quieren volver a la reincidencia, a manipular al país, a amedrentar al país. Y hay algunos que muchas veces tratan de apelar ahora en la época de la velocidad de los mensajes digitales a tratar de generar pánicos y zozobras. Es cierto, Colombia tiene retos de seguridad y no pretendemos eludirlos. Esa ha sido nuestra actitud, pero también reconozcamos que en lo que va corrido del año tenemos una reducción del homicidio cercana al 4%, una reducción del secuestro que supera el 50%, una reducción de las lesiones personales que supera el 20%, una reducción en el hurto a residencias, establecimientos comerciales, automotores. Y sí, tenemos retos de seguridad ciudadana, que tampoco los queremos eludir. Todo lo contrario, estamos próximos a sacar una política de seguridad ciudadana, donde nosotros podamos desvertebrar esas estructuras que intimidan muchas veces la confianza del ciudadano. Pero hago todas estas reflexiones porque, doctor Julián, ¿para dónde va Colombia? Si ya hemos hablado de dónde estamos y de dónde venimos. Colombia tiene que seguir caminando por el camino de la legalidad, porque nosotros no podemos pretender construir una paz sostenible en el país si no hay un sentido de legalidad, si no hay un sentido de rechazar las vías de hecho, si no hay un sentido de responsabilidad para que nadie agreda a un miembro de la fuerza pública, si no hay también una exigencia para un comportamiento ejemplar de todos los que portan el uniforme de la patria, si no somos eficaces en la derrota del contrabando, si no somos eficaces en la derrota de la corrupción. La legalidad es la piedra angular para la construcción de la paz sostenible en nuestro país, y este gobierno seguirá promoviendo una cultura de legalidad. ¿Para dónde vamos en emprendimiento? Así como hemos dado ese camino claro en la cuarta revolución industrial, también permítanme decirles a ustedes, a las cámaras de comercio, lo agradecidos, lo motivados que estamos por ver cómo ustedes han entendido y han hecho realidad la economía naranja en los territorios. Hay algunos que tratan de afectar o de satanizar o demonizar la economía naranja porque dicen es que ese es un tema de Duque. No, afortunadamente yo no tengo esas vanidades. Yo no trabajo temas para que queden escriturados con mi nombre. Yo lo que busco es que la sociedad pueda trabajar con la cultura, con la creatividad y con la innovación como un factor necesario para la transformación del capital humano y también para detonar crecimiento. Eso no le pertenece a nadie individualmente. Lo que sí deberíamos es lograr que nos pertenezca a todos los colombianos, porque ese es uno de los temas que mejor nos diferencia ante los ojos del mundo. Porque este país puede tener reservas limitadas de petróleo, de gas y de minerales, pero este país tiene reservas ilimitadas de talento, de creatividad, de cultura, de folclore, de tradición ancestral. Y lo que la economía naranja busca es potenciar esa riqueza para nuestro propio desarrollo. ¿Cómo me motiva ver los informes de Confecámaras cuando este año el más del 40% de la creación de nuevas empresas en el primer trimestre correspondían a los sectores de la economía naranja? ¿Cómo me motiva ver a las ciudades lanzando las áreas de desarrollo naranja? ¿Cómo me motiva ver casos como el de la ciudad de Cali, doctor Esteban Piedradita, que ha hecho una apuesta histórica por este sector, pero que ahora la ha reafirmado con el liderazgo de la Cámara de Comercio? ¿Cómo me alegra ver a la Cámara de Comercio de Bogotá, también doctora Mónica, enamorada de la cultura porque Bogotá tiene el 40% del PIB creativo de Colombia? ¿Cómo me alegra ver a los amigos de Valledupar también entendiendo que ahí está el verdadero encuentro entre el turismo y la cultura? ¿Cómo me alegra ver también a la Cámara de Comercio del Huila apostándole ahora por un centro empresarial que lo quieren llamar Orange, para que lleguen todos los emprendedores creativos del Huila para mostrarle al mundo y al país lo que se está produciendo? Y así yo podría ir cámara por cámara
y dándome cuenta que aquí están los mejores aliados de un sector que a veces no vemos su dimensión, pero el aporte al PIB es del 1.8%. Eso es casi el doble del aporte al PIB que tiene el sector cafetero, doctor Alejandro Corrales. Y por eso es tan importante también que la economía naranja en la región cafetera sea también ese gran aliado de un sector tan importante para nuestro país, en la política social, en la agenda que tenemos con las comunidades, y adicionalmente que ha logrado mostrarle al mundo la más importante de las cooperativas de producción campesina de toda la región. Todo esto es para mostrar que hacia el futuro ahí también hay un sector. Que nosotros queremos que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina porque estamos teniendo los mejores nodos de emprendimiento, como ahora con la campaña Se Emprende liderada por Impulsa. Que queremos que Colombia siga eliminando trámites con la campaña Estado Simple, Colombia Ágil, donde ya van más de 1.100 trámites intervenidos, digitalizados o simplificados. Que queremos adicionalmente que las fábricas de productividad sean ese instrumento a través del cual las cámaras de comercio asesoran y son mentores de las empresas que se están transformando en el país. Y adicionalmente, que Colombia se posicione como un país que es el lugar más importante para la inversión en toda nuestra región. Eso nos ayuda con crecimiento. Y yo no puedo dejar pasar de hacerle un reconocimiento hoy más que merecido a mi compañera en esta tarea, a la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, quien ha ayudado a conformar esos pactos por el crecimiento y por el empleo. Muchas gracias, vice, porque son por ahora 12 pactos con más de 530 compromisos que están en ejecución y en monitoreo permanente, porque esto es una labor de todos. Para allá va Colombia. Una Colombia que transita hacia el crecimiento con equidad y la legalidad como un factor fundamental. Y no podemos dejar de lado también nuestro compromiso ambiental, que es vital, porque en Colombia tenemos el 40%, un poco más del 40% de nuestro territorio continental en selva tropical húmeda y más de un 35% en esa cuenca amazónica. 40% o más, casi el 50% de los páramos del mundo. Tenemos un país con esa gran riqueza natural que nos obliga a tener una política de economía circular, donde queremos que las cámaras también sean nuestro socio ideal. Y quiero cerrar haciendo una reflexión sobre las cámaras de comercio. Para mí, las cámaras de comercio son una expresión muy clara de lo que es nuestro país: resiliencia, pero también trabajo en equipo. Porque las cámaras de comercio hubieran podido quedarse en la comodidad tradicional del registro mercantil, pero las cámaras entendieron que en estos 50 años, por lo menos desde que existe esta confederación, todos los años hay un elemento adicional de innovación. O son los centros de conciliación, o son los centros empresariales, o son los nodos de innovación, o son sencillamente las facultades de capacitación a los empresarios, o es la transferencia de tecnología, o es la promoción de las industrias creativas. En fin, las cámaras de comercio se reinventan todos los días en función de las dinámicas de la sociedad colombiana, y eso es digno de ser aplaudido. Y por eso este gobierno no solamente quiere ser un aliado, sino que quiere fortalecer el sistema de las cámaras de comercio para que le tengan siempre una mejor respuesta a todos los ciudadanos de nuestro país. La ventanilla única, doctor Julián, promesa mía de campaña, está en marcha. El trabajo con las cámaras ahora para uno de los retos más grandes, que es la promoción de las empresas de bienestar e interés colectivo, las empresas BIC, las empresas B, ministro José Manuel. Que no vaya a quedar yo aquí jalándole las orejas a un ministro, pero sí pidiéndole que ligerito necesitamos ese decreto, porque las cámaras de comercio van a ser las aliadas para que las empresas B se multipliquen en todo el territorio. Que las fábricas de productividad lleguen a los emprendedores, pero también un favor, que las cámaras también nos ayuden en esa agenda de promoción de las industrias creativas, también hacer una gran capacitación nacional sobre lo que es la propiedad intelectual, cómo se protege, cómo además se tiene que cuidar para representar el conocimiento de los emprendedores creativos en nuestro país. Yo quiero que el sistema de cámaras, doctor Julián,
sea un sistema cada vez más articulado a la agenda de competitividad, como usted bien lo dice, pero adicionalmente que las cámaras nos ayuden a hacer esos pactos que hoy tenemos sectorialmente a nivel nacional, traducirlos al trabajo del día a día en lo local. Y cierro con esto: las cámaras de comercio son lo que son porque también han estado inmunes de alguna manera, o por lo menos en muchos lugares del país, a la tentación de la politiquería y del clientelismo, aunque a veces trata de asomar por ahí las manitos. Pero lo cierto, doctor Julián, es que las cámaras tienen éxito porque se han concentrado en mirar, como decimos coloquialmente los colombianos, para adelante. El desarrollo de las cámaras de comercio es por Colombia y por eso se mira para adelante. Yo lo he dicho muchas veces, una de las ventajas que tiene este gobierno es que aquí no hay reelección. Luego, yo no soy candidato a nada, yo lo que busco es trabajar por Colombia y mirar para adelante, para que este país crezca y progrese. Y en eso seguimos trabajando de la mano, doctor Julián. Son 50 años de Confecámaras y vendrán 50 años más. Pero aquí tienen un gobierno que quiere a este sector, que quiere trabajar con este sector, que tiene además un ministro como José Manuel Restrepo, trabajando todos los días con y por las cámaras de comercio, que tenemos un Fontur que quiere trabajar en la promoción turística del país con ustedes, que tenemos adicionalmente programas de economía circular para que los temas ambientales se trabajen con ustedes en los territorios. Tenemos un gobierno donde el INVIMA, donde el ICA necesita trabajar cada vez más articulado para que nosotros resolvamos muchos de los trámites de manera rápida, para que eso traiga competitividad y productividad. Todo esto tiene que ver con crecimiento, pero lo más importante para el crecimiento, más allá de las cifras, de las reflexiones, de la filosofía, es valorar la evidencia de los avances que tiene Colombia y seguir con optimismo mirando para adelante, porque Colombia no para. Muchísimas gracias.